Fundacruz expone en su casa de Gobernador Lista 60, la Casa de la Cultura, Evocaciones del Paisaje, con obras de Alejandra Martín, y vamos a dialogar con la artista para que nos cuente cómo llegó a esta muestra. Alejandra, ¿primera vez que expones en Fundacruz? ¿Qué tal? Sí, primera vez que expongo en Fundacruz. La verdad es que muy contenta por esta invitación a exponer en esta casa tan representativa. Creo que es muy valioso contar con un espacio de estas características y ser convocada realmente es una alegría enorme porque es un lugar muy importante, ¿no es cierto? Y en esta muestra Evocaciones del Paisaje vos haces un trabajo muy particular. Antes de entrar en tu relato de lo que es la muestra, contanos cómo es tu día a día. Bueno, soy bastante aplicada con el trabajo, digamos que voy al taller todos los días, en lo posible mañana y tarde, trabajo varias horas al día, porque el mosaico es una técnica que necesita de esta disciplina, porque lleva tiempo, cada trabajo lleva tiempo. Entonces, si uno no es tan disciplinado, el trabajo de cada obra se extiende demasiado. Entonces, es como que uno aprende a disciplinar y a trabajar, ¿no? Porque si no, es como te digo, ¿no? El trabajo se va alargando en el tiempo y a veces eso no está bueno. Entonces, trato de trabajar todos los días en el taller. Nombraste el mosaico, pero hasta llegar al mosaico, ¿cuál fue tu formación artística? Bueno, yo soy profesora de artes visuales, me recibí con la orientación en pintura y luego realicé las especializaciones en grabado y en escultura, porque me gustaban todas las disciplinas y entonces como podía seguir estudiando, aproveché y hice todas las especialidades. También hice un poco más de la licenciatura, pero a mitad de camino, de recorrido, vine a vivir a Patagonia, así que quedó como inconclusa. Y ¿toda esa formación en qué lugar fue? En Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en una escuela, en un terciario de arte del lugar donde yo vivía. ¿Y cuando viniste a Santa Cruz te seguiste dedicando al arte? Sí, yo soy docente, así que daba clases y la verdad es que no producía tan asiduamente porque cuando uno trabaja como docente y lo hace comprometido, el trabajo abarca la mayor parte del tiempo y entonces digamos que el hacer artista, el hacer del arte queda un poco a los tiempos más libres. Pero la Patagonia y Calafate me dieron eso, me dieron el tiempo libre, me dieron el tiempo para que yo pueda empezar a desarrollarme como artista y a cada vez poder trabajar más, ¿no es cierto? Poder crear más y fue como evolucionando. Creo que eso se lo debo a la Patagonia. Actualmente residís en Calafate, pero no continúas en las escuelas, ¿o sí? Resido en Calafate, sí, pero ya hace 2 años, desde 2020, que dejé mi cargo en la escuela y me estoy dedicando exclusivamente a dar talleres sobre la técnica de mosaico y a producir obra, ¿no es cierto? Y ahora llegamos a la técnica. ¿Por qué mosaico? El mosaico lo descubrí en Buenos Aires, en una escuela que me encontré empezando a trabajar en ese lugar y habían recibido una donación importante de material para hacer un mural. Y ahí es como que tuve el descubrimiento, que uno cuando estudia arte estudia mosaico romano, es como una pasada de la historia, pero la verdad es que nunca lo había visto de forma que me atrape. Y cuando me encontré con todo este material y los brillos y el vidrio y fue como que me atrapó, comencé primero a participar en algunos proyectos de mural, colaborando con algunos artistas y haciendo el mío propio y explorando la técnica, hasta que, bueno, como te decía, me vengo a vivir a Patagonia y ahí
empecé a explorar algo más personal, y entonces empecé a buscar sobre mosaico y descubrí que había toda una rama de mosaico contemporáneo, que es lo que yo trabajo, ¿no? Un mosaico diferente, que se organiza de otra forma, que el material se utiliza de otra manera, no como uno está acostumbrado a verlo, y es como que pude encontrar la manera de unir la escultura, que es lo que a mí más me gusta, con el color de la pintura, ¿no es cierto? Y entonces empecé a explorar por ahí y tuve la suerte de ganar un segundo puesto en un concurso internacional de mosaico que hubo en Buenos Aires, y ese concurso, ese premio era una capacitación en Italia. Y entonces ahí, bueno, como que también, ¿no? Profundicé completamente lo que venía viendo y me abrió otra mirada completamente distinta en cuanto al mosaico. Así que cuando llegué, creo que es como que pude hacer esa conexión total y empezar a explorar bien esta técnica. Esa capacitación en Italia es todo un capítulo aparte seguramente. Contanos algo que recuerdes como impactante para vos de esa experiencia que seguramente habrá durado varias semanas. Sí, estuve 10 días haciendo la capacitación en el estudio, el laboratorio, como dicen los italianos, del maestro Giulio Menossi, que es un maestro muy reconocido en el ámbito del mosaico internacionalmente. Y luego, bueno, me impactó el material, sobre todo el vidrio. En Italia utilizan esmalti, que es una pasta de vidrio especial que se utiliza en los mosaicos. Y tienen una variedad de colores casi infinita, ¿no? Así que, porque en su momento este esmalti venía, digamos que el mosaico necesitaba imitar a la pintura, entonces la gama de valores, de colores, es muy amplia, ¿no? Que acá en Argentina no tenemos, pero es como, no sé, son como confites, ¿viste? Cuando un chico ve un negocio de dulces, bueno, es más o menos lo mismo, ver todo ese material y la verdad es que, es como te digo, es como que me ayudó o me permitió conectar el color de la pintura con el volumen de la escultura. Vos mencionabas que el mosaico contemporáneo tiene otros matices, y yo me recuerdo de los libros de historia, los mosaicos planos. Este no tiene que ver, el de tu obra no tiene que ver con ese mosaico antiguo. Sí, es verdad lo que decís. Generalmente el mosaico, como uno lo conoce, es plano, es para el piso o para un mural, ¿no es cierto?, para la pared. También se ve mucho en lo que es mosaico moderno relacionado a lo decorativo. El mosaico contemporáneo tiene muchas más reglas de trabajo, en donde las teselas, que son esas piecitas, cada una de esas piecitas de material, se pegan sobre una base que les permite tener movimiento y tener relieve y tener textura, ¿no es cierto? No son planos, no son como alisados. Entonces, eso es lo que yo incorporo en mi obra. Y además, algo muy personal que tengo en el hacer es la mezcla de materiales, porque muchos artistas trabajan con un solo material, o solo esmalti, o solo mármol, o solo vidrio. Hay muchos que trabajan solo con plásticos, ¿no? Dependiendo de qué tan contemporáneo sea el trabajo. Pero en mi hacer lo que encontré fue una manera de mezclar la mayor cantidad de materiales, creando, no sé, utilizando materiales opacos, materiales brillosos, materiales con textura visual, para crear movimiento en el color. Incorporás también materiales de desecho, podríamos decir, no exactamente, pero
Sí, utilizo desde, bueno, lo tradicional, vidrio o mármol, pero también utilizo ladrillo, cerámicos que junto por algún lugar, que me donan, después azulejos de colores, de diversos colores, plásticos, cables, algo de metal también. Es como que lo que yo puedo ver como que el color o la textura que tiene sirve para mi obra, lo incorporo. Hay un detalle, quizás más de uno, yo vi uno, en madera, que nos refleja el paisaje totalmente, la evocación que vos mencionás. Sí, en realidad, ¿a cuál te referís? Un pedacito chiquitito de madera como que recogiste de la... Ah, claro, sí. No me daba cuenta que... sí, hay varias obras que tienen elementos naturales, sí. Porque yo siento como que en mi obra... Es como que le debo esto también a la Patagonia, ¿no? El tiempo que me dio para que yo pueda desarrollarme como artista, ¿no? Es como que fue inconsciente, pero siento que aparece que mis obras reflejan eso, ¿no? Que tienen que ver con la Patagonia. Entonces empecé a incorporar elementos propios del lugar donde vivo, así que hay mucha piedra de la costa del lago y varios de elementos naturales, sí, tronquitos, plantas, todo, sí. A veces los corto de manera que vos a simple vista no los encontrás, pero están ahí mezclados con los demás materiales, es como que... Y en otras ocasiones los pongo más grandes cuando siento que tienen que ver con la idea de la obra. Alejandra Martín. Estamos dialogando, por supuesto, con el artista que expone en Fundacruz, Evocaciones del Paisaje. Danos una ficha técnica de la muestra. ¿Cuántas obras, qué tamaños, las formas varían? Contanos algo de eso. Evocaciones porque siento que al ver cada una de estas imágenes uno puede reflejar o recordar algo, sobre todo los que vivimos acá en Patagonia, ¿no? Es como que cada obra te puede llevar, algunos conectarán con uno, otros conectarán con otra, pero te puede llevar o a los colores de los lagos o a los colores del atardecer o algún momento o algún lugar particular. Y entonces por eso pensé que estos paisajes, como que cada uno, no es que cada uno represente en sí un paisaje, pero sí mucho del paisaje está ahí. Entonces siento que uno puede identificarse con alguna de las obras. Y son 17 obras, si no me equivoco. Algunas son multi, es decir, que tienen varias, están formadas por varias obras. Y los tamaños son diversos, porque hay las más grandes que miden alrededor de 1,80 m o 2 metros y las otras más pequeñas que miden tal vez 25 o 30 centímetros, ¿no? Es como que hay variadas y las formas son la mayoría son orgánicas porque es lo que el volumen me ayuda a trabajar. Hay 2 o 3 que son geométricas, que son cuadrados o círculos, pero el resto son todas orgánicas. Y los colores, hay casi siempre contraste. Sí, me gusta mucho trabajar con el contraste. El mosaico necesita de ese contraste, ¿no? Porque al ser un material tan particular, digamos, el contraste, pero dentro de ese contraste armonía, ¿no es cierto? Porque el mosaico está formado por líneas. Cada una de esas líneas, que se llaman andamento, tienen una armonía de color, pero entre ellas necesitan de un contraste para poder vibrar, porque si no el trabajo se vuelve como muy monótono o muy estático. Entonces el mosaico contemporáneo sobre todo necesita de ese movimiento, de ese golpe, de ese contraste. Así que sí hay contraste.
Y los colores que vos creás, ¿cómo los armás? Porque hay colores que se parecen mucho al azul del lago, por ejemplo, son muy intensos. ¿Eso lo armás vos? Los materiales, algunos los compro hechos y otros los recolecto, como te decía, pero no es que yo prepare algún material en particular. Lo único que preparo a veces son unas pastas con unos cementos, porque, como te decía, me gusta mezclar lo poroso con lo liso del vidrio, ¿no? Es como me gusta mezclar y a veces necesito alguna tonalidad que no tengo, o entonces recurro a preparar estas pastas, pero no es que pinte materiales ni nada de eso. Todo tiene su color propio del material, ¿no? Por eso cuando veo algún cerámico, algo tirado en el piso, si veo que la textura me puede servir o el color, ahí lo capto. Me ayudaste a recordar, con esto del reciclado, una cucharita de plástico descartable que está enmascarada, y dije, qué maravilla, porque estaba perfecta, ubicada ahí en tu obra. Son cosas que uno piensa, ¿y ahora cómo reciclo esto? No lo puedo usar para nada. Claro, sí, esa obra en particular que está relacionada con la contaminación del agua, entonces busqué elementos que tenían que ver con la contaminación del agua, y entonces mi idea fue que, como no quería buscar todos negros que representen eso, era mucho más complejo, preferí salir, juntar de las costas, de las aguas, para esa obra en especial junté bastantes desechos del río Mitre, ¿sí? Después lo que hice fue pintarlos todos de negro, como para que pasen porque yo no quería que se note a simple vista, porque eso no me gusta en mis obras, que a simple vista vos encuentres todos los materiales, que el material ese sea. Por eso te digo, tiene que ser demasiado importante en la obra para que vos lo puedas distinguir con el primer golpe de vista, ¿no? Es como que siempre prefiero que prevalezca el color y el volumen, y luego que vos, cuando te acerques, puedas observar, porque el mosaico tiene esto, ¿no? De lo micro y lo macro, que vos lo podés ver de lejos, podés apreciar una forma, un color, y que cuando te acercas tenés muchos mundos, ¿no? Es como que cada lugar podés empezar a encontrar diferentes elementos, cosas que de lejos no habías percibido. Entonces eso me parece interesante que esté en la obra. Para el espectador es una aventura a recorrer. Claro, tal cual, tal cual. Vos acompañás además la muestra con una pequeña exhibición de los materiales que usaste, las herramientas, un video, hay allí recordame esto. QR. Hay un QR donde uno puede, con el lector de la cámara de fotos, apuntar sobre ese QR como si vas a sacar una foto, y te lleva a una página donde vas a poder ver el video, que el video muestra como diferentes momentos de mi práctica, ¿no? Del proceso, mientras estoy haciendo las obras, cuando estoy recolectando, cuando estoy preparando materiales. Es como que muestra un poco la práctica, ¿no? Que es más íntima. Y también en esa parte de los materiales podemos ver los diversos materiales que utilizo y las herramientas y algo de bocetos y parte del proceso. Y me pareció bueno porque no todo el mundo sabe con qué está hecho el trabajo. Entonces es una forma de acercar al espectador a esto, ¿no? Con qué lo hace, cómo corta. Y siguiendo esta idea de la exploración, también acompañás el catálogo que se lleva el visitante, Fundacruz, con una hoja de ruta, podríamos decir. Sí, con este mapita, esta hoja de ruta, que está bueno porque es una forma de recorrerla distinta. Tal vez la muestra uno puede hacer un primer recorrido sin saber nada y ver las obras, y luego con este mapa poder descubrir, bueno, los títulos y ver sobre qué va cada una, ¿no es cierto?
¿Cuál es el siguiente paso de Alejandra Martín? Estamos dialogando, por supuesto, con el artista que expone en Fundacruz. La muestra se exhibe hasta el 28 de mayo, pero ¿cuál es tu siguiente paso, Alejandra? Bueno, ahora tengo varios proyectos, pero ya un año más tranquilo. El siguiente proyecto es terminar, estamos haciendo un mural en Calafate muy muy grande, que tiene más de 30 metros de largo, así que tenemos que trabajar para poder terminarlo este año, sí o sí. Así que mi próximo proyecto es avanzar con eso. Luego tengo una colaboración con la Municipalidad de Esquel, también con un proyecto de trabajo que acabo de enviar y pronto saldrá ya publicado. Y bueno, empezar a trabajar para una próxima muestra, tal vez para el año que viene, pero bueno, como te decía, estas obras llevan mucho tiempo, entonces uno necesita mucho tiempo de trabajo en el estudio, en el taller, ¿no? Es como que hay que disciplinarse y trabajar para ir preparando para un próximo trabajo. Alejandra, un placer charlar con vos. No sé si querés invitar a los vecinos de Gallegos, a quienes visiten la ciudad, a que se acerquen a ver tu muestra. Sí, por supuesto, invito porque, bueno, lo que me pasó es que muchas de las personas que fueron en la inauguración estaban como asombrados. No sé, bueno, no sé si están asombrados la palabra, pero sí, curiosos porque nunca habían visto esta técnica, nunca habían visto estas esculturas trabajadas con mosaico, entonces es como que los sorprendió y me parece que está bueno eso, ¿no? Como de aprovechar. Sobre todo en Argentina no hay tantas muestras de mosaico como en otros países. Hay una muestra generalmente en Buenos Aires, que se realiza ahora el año que viene porque es bianual, y después algunas otras muestras en alguna que otra provincia, pero no mucho más que eso. Entonces creo que si tienen una afinidad con ir a ver muestras de artes o quieren empezar a descubrir, sería interesante que vayan a verla. Muchas gracias. Gracias a vos, muy amable. Dialogamos con Alejandra Martín, que expone Evocaciones del Paisaje en Fundacruz, la Casa de la Cultura. Podés visitarla en Gobernador Lista 60, viernes, sábados y domingos, de 16 a 20 horas hasta el 28 de mayo.